La guitarra rasgó el silencio de la noche como un grito ahogado en mi garganta. No te atrevas a irte, Elena. Esto es más grande que nosotras, espetó Adriana desde el umbral, su voz quebrada por el eco de las cuerdas que aún vibraban en el aire cargado de Ourense. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor de fiesta en las termas romanas, crucé el pasillo temblando, sabiendo que esa melodía rebelde del piso de enfrente acababa de romper no solo mi puerta, sino toda mi vida. Era una noche de finales de otoño en Ourense, esa ciudad gallega que se acurruca entre colinas verdes y el río Miño, donde el humo de las chimeneas se mezcla con el aroma de las castañas asadas en las plazas. Yo, Elena, acababa de cumplir 28 años, y mi rutina era tan predecible como el flujo de las aguas termales que surcaban el subsuelo. Enseñaba literatura en el instituto local, corregía ensayos sobre Lorca y Machado hasta que mis ojos ardían, y volvía a mi pequeño apartamento en las Ruadas Burgas, un edificio antiguo con balcones de hierro forjado que daban a un patio interior olvidado por el tiempo. Vivía sola desde que mi madre, viuda prematura, se había mudado a Vigo con mi tía para cuidarse mutuamente, como decía ella, aunque yo sabía que era para escapar de los recuerdos de mi padre, un ferretero que había muerto en un accidente de tráfico cuando yo era niña. Aquella soledad no me pesaba, al contrario, era mi refugio, un espacio donde podía leer hasta la madrugada sin interrupciones, donde el único sonido era el tic-tac de mi reloj de pared, herencia de abuela. Pero todo cambió aquella noche de octubre, cuando la música irrumpió como un vendaval del Atlántico. Procedía del piso de enfrente el número 7, que llevaba vacío meses. Primero fue un rasgueo tímido, como si alguien probara las cuerdas de una guitarra vieja. Luego la melodía se expandió, un flamenco crudo con toques de fado portugués y algo indefinible, galego quizás, que hablaba de amores rotos y revueltas contenidas. No era música para dormir, era un desafío, un lamento que se colaba por las rendijas de mi ventana entreabierta y me hacía dejar el libro sobre la mesilla. Me acerqué al balcón, envuelta en mi bata de lana, y atisbé en la oscuridad. Una silueta se recortaba contra la luz ámbar de una lámpara, una mujer, de espaldas a mí, con el cabello negro corto y rizado cayendo sobre los hombros, tocando con furia contenida. Sus dedos volaban sobre las cuerdas y su voz, ronca y profunda, entonaba versos que no entendía del todo, pero que me erizaban la piel. El río se lleva los secretos, pero el fuego los quema en el alma. No sé por qué no cerré la ventana. Quizás porque en Ourense, donde las termas calman los cuerpos pero no los espíritus, esa música era lo más vivo que había oído en años. O quizás porque en el fondo, yo también llevaba un fuego encendido que nadie había avivado. Al día siguiente en el instituto mi mente divagaba. Mis alumnos, un grupo de adolescentes con acentos ourensanos gruesos, notaron mi distracción durante la clase sobre bodas de sangre. «Profesora, ¿está enamorada o qué?», bromeó uno, y la clase estalló en risas. Yo me sonrojé, negando con la cabeza, pero el eco de aquella guitarra me perseguía. Esa misma tarde, al volver a casa, la encontré de nuevo. Esta vez, la puerta del número 7 estaba entreabierta, y de ella salía el aroma de café fuerte y tabaco. Dudé, pero el destino, o la curiosidad, me empujó. Llamé con los nudillos, y la puerta se abrió de golpe. Allí estaba ella, Adriana, como supe después. 30 años, piel morena como las olivas de la Ribeira Sacra, ojos negros que parecían pozos de medianoche, y una sonrisa torcida que desarmaba. Llevaba una camiseta ajustada con el logo desvaído de un festival de música en Santiago, y pantalones vaqueros rotos en las rodillas. «Perdona el ruido anoche», dijo con un acento andaluz que chocaba con el galego suave de Ourense, como si el sur hubiera emigrado al norte en busca de refugio. «Soy Adriana. Acabo de mudarme de Sevilla. La guitarra es mi terapia, no tengo vecinos que se quejen. Hasta ahora». Yo balbuceé algo sobre no importarme, sobre que la música era bienvenida en un edificio tan silencioso. Entré sin darme cuenta, atraída por el desorden acogedor de su salón, pósters de Rosalía de Castro y Federico García Lorca en las paredes, una pila de discos de vinil, desde Camarón de la Isla hasta Dead Can Dance, y en el centro, esa guitarra española con muescas en el mástil, testigo de batallas invisibles. Hablamos durante horas. Ella era música ambulante, había tocado en bares de Triana y plazas de Cádiz, pero había huido de Sevilla por asuntos familiares, como dijo evasivamente. Yo le conté de mi vida monótona, de cómo Ourense me ataba con sus termas y su río, pero también me asfixiaba con su conservadurismo disfrazado de tradición. Aquí el amor es como el pulpo, con acento feira,
se come en fiestas, pero no se habla de él en casa, le dije, y ella rió, un sonido que vibró en mi pecho como las cuerdas de su guitarra. Aquella noche la música no cesó. Pero ahora, cuando la oía, imaginaba sus manos, callosas y precisas, danzando sobre las cuerdas. Y yo, desde mi balcón, no podía evitar sentir que esa melodía rebelde me llamaba, me tentaba a cruzar el patio, a arriesgar la tranquilidad que tanto había custodiado. Los días se convirtieron en semanas, y lo que empezó como vecindad casual se transformó en algo más profundo, como el miño que excava su cauce en la piedra. Adriana me invitaba a café por las mañanas, antes de que yo saliera al instituto. Sus ojos, siempre con un velo de tristeza, se iluminaban cuando hablaba de su infancia en Triana, de las fiestas de la feria de abril donde bailaba sevillanas hasta el amanecer. Allí, el flamenco es sangre, Elena. Es gritar lo que no se puede decir. Yo le hablaba de mis lecturas, de cómo los versos de Rosalía me hacían sentir menos sola en esta Galicia brumosa. Tú eres como un verso suelto, me dijo una vez, rozando mi mano al pasarme la taza. Ese roce fue eléctrico, un chispazo que me dejó sin aliento. Nunca había sentido algo así por una mujer, mis relaciones pasadas habían sido con hombres anodinos, efímeros, como las nieblas matutinas de Ourense. Pero con Adriana era diferente, su presencia llenaba el espacio, su risa era un contrapunto a mi seriedad. Una tarde de noviembre lluviosa y gris, la encontré en el patio, sentada en un banco de piedra, afinando la guitarra bajo el toldo improvisado de su chaqueta. Ven, siéntate, me pidió. Me senté a su lado, el frío del banco calando a través de mi falda. Tocó entonces una pieza lenta, un lamento que hablaba de amores prohibidos, de mujeres que se miran en espejos rotos. Sus palabras improvisadas en el cante me envolvieron, en el río que nos separa, tu sombra se funde con la mía, y el secreto quema como vino en la garganta. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que no era solo vecina. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mi mejilla, y sus labios rozaron los míos en un beso tentative, dulce como las uvas de la vendimia ourensana. Yo respondí temblando, sintiendo como el mundo se contraía a ese punto de contacto. Fue el comienzo de todo, de las noches robadas en su piso, de las caminatas por las orillas del Miño donde nos tomábamos de la mano en la penumbra, de los susurros que prometían un futuro lejos de las miradas juzgadoras. Pero el amor en Ourense no es como en las novelas, aquí, las termas calientan el cuerpo, pero el corazón se enfría con los prejuicios ancestrales. Mi familia, conservadora hasta la médula, nunca había aceptado del todo mi independencia. Mi madre, devota de las procesiones semanales, me llamaba cada domingo para recordarme buscar un buen chico, Elena, no seas como esas modernas de la ciudad. ¿Y Adriana? Adriana guardaba silencios que me inquietaban. Una noche, mientras yacíamos enredadas en sus sábanas, con el aroma de jazmín de su perfume flotando en el aire, le pregunté por su huida de Sevilla. Es complicado, murmuró apartando la vista. Mi familia. No entienden esto. Ni a mí, ni a lo que siento. Supe entonces que su rebeldía no era solo musical, era una armadura contra un pasado que la perseguía. Aún así, nos sumergimos en ese romance con la pasión de quienes saben que el tiempo es efímero. Paseábamos por el puente romano, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas, y ella me cantaba al oído versos de amor gitano. En el mercado de abastos comprábamos empanadas y vino ribeiro, riendo como niñas. Pero bajo esa alegría, crecía una sombra. Una mañana encontré en su mesa una carta arrugada, con membrete de Sevilla. La abrí por impulso, un error que pagaría caro, y leí palabras que me helaron. Adriana, tu hermana necesita que vuelvas. Papá está enfermo y lo que hiciste con esa mujer nos ha deshonrado. Vuelve antes de que sea tarde. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había hecho? ¿Quién era esa mujer? Cuando Adriana regresó del baño, vio mi expresión y palideció. Elena, no es lo que piensas, empezó, pero yo ya corría escaleras abajo, el eco de su voz persiguiéndome como un mal presagio. Esa noche la música del piso de enfrente sonó diferente, furiosa, desgarrada, como si la guitarra llorara por mí. No dormí imaginando traiciones, secretos que nos separarían. Al día siguiente en el instituto una alumna me preguntó si todo iba bien, respondí con una sonrisa falsa, pero por dentro el conflicto rugía. ¿Podía confiar en ella?
¿Era nuestro amor solo un interludio en su vida nómada? La distancia entre nuestros pisos nunca había parecido tan vasta como en aquellos días de diciembre, cuando el viento del norte azotaba las calles de Ourense y convertía el Miño en un espejo plateado de agitación. Yo evitaba el patio, tomaba el ascensor en lugar de las escaleras para no cruzarme con Adriana, pero su presencia era inescapable, en el aroma de café que se filtraba por los conductos de ventilación, en las notas adhesivas que encontraba en mi puerta. Por favor, háblame, Elena. No es lo que crees y sobre todo en esa música que ahora tocaba a horas intempestivas, como si cada acorde fuera un ruego silencioso. Me sentía traicionada, no solo por la carta, sino por el velo de misterio que ella había tejido alrededor de su vida. ¿Quién era realmente Adriana? ¿Una fugitiva del amor, o alguien que coleccionaba corazones rotos como trofeos en su guitarra? Decidí confrontarla una tarde después de clases, cuando la lluvia caía en cortina sobre la Catedral de Santa María. Llamé a su puerta con el puño cerrado, el corazón martilleando como en una romería prohibida. Ella abrió casi de inmediato con ojeras profundas y el cabello revuelto, vestida solo con una camisa mía que había tomado prestada semanas atrás. Elena, susurró, pero yo la interrumpí, irrumpiendo en su salón como un vendaval. Dime la verdad, Adriana. ¿Quién es esa mujer de Sevilla? ¿Sigues atada a ella, mientras juegas conmigo como si fuera un capricho de tu exilio gallego? Mis palabras salieron afiladas, cargadas de la rabia que había fermentado en noches de insomnio. Ella se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No es una amante, Elena. Era mi mejor amiga, Lucía. La familia me echó cuando nos vieron besándonos una noche de borrachera en una fiesta. Fue un error, un beso torpe, pero para ellos fue el fin. Papá me repudió, mi hermana me suplicó que negara todo. Huyendo, terminé aquí en Ourense buscando anonimato. La carta es de ella, papá está muriendo de cáncer y quiere verme antes de irnos. Sus palabras me golpearon como el frío de las termas en invierno, calientes por fuera, heladas por dentro. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez vi la fragilidad bajo su armadura de sevillana indómita. Me arrodillé a su lado, tomándola en brazos y lloramos juntas, un llanto catártico que lavó parte del malentendido. Perdóname por no contártelo antes, murmuró contra mi hombro. Tenía miedo de que me vieras como una cobarde, no como la mujer fuerte que quiero ser para ti. La besé entonces con una ternura que borraba la duda, y esa noche hicimos el amor no con pasión febril, sino con la lentitud de quienes redescubren un mapa conocido. Pero el alivio fue efímero, la carta de Sevilla era un recordatorio de que los fantasmas no se ahuyentan con besos. Navidad se acercaba y con ella, la presión familiar. Mi madre insistió en que volviera a Vigo para las fiestas, con o sin novio, pero no sola como una loba. Le mentí diciendo que tenía compromisos en el instituto, pero el peso de la verdad me agobiaba. Adriana, por su parte, recibía llamadas diarias de su hermana: vuelve, por Dios. Él te perdonará. Cada conversación la dejaba exhausta, tocando la guitarra hasta que las cuerdas sangraban, metafóricamente, claro, pero sus dedos terminaban enrojecidos. Una noche, durante la cena de Nochebuena que improvisamos juntas, mariscos de la ría y vino albariño, le confesé mi miedo. No quiero perderte, Adriana. Pero si te vas, ¿qué quedará de nosotras? Ella me miró con esos ojos que guardaban tormentas del sur. No me iré sin ti. Pero debo cerrar ese capítulo, o nos perseguirá como una maldición gitana. El año nuevo trajo nieve inusual a Ourense, cubriendo las burgas de un manto blanco que hacía las termas parecer saunas encantadas. Decidimos que Adriana viajaría a Sevilla sola, por una semana, para despedirse de su padre. Serán solo días, prometió besándome en la estación de autobuses, bajo el reloj que marcaba las horas con indiferencia. Yo la vi partir, el corazón en un puño, y volví a mi piso vacío, donde la música ausente era ahora un vacío ensordecedor. Esos días fueron un infierno psicológico. Enseñaba clases mecánicas, ignoraba las miradas curiosas de mis colegas, rumores de la profesora y su vecina misteriosa empezaban a circular, y por las noches releía sus notas, oliendo su perfume en la almohada. El malentendido de la carta había sanado la herida superficial, pero revelaba capas más profundas, mi propia inseguridad, nacida de una juventud donde el amor lésbico era tabú susurrado en los rincones de la Universidad de Santiago, su trauma. Un exilio que la había hecho desconfiar de lazos permanentes.
Una llamada a medianoche rompió la quietud. Era Adriana, voz entrecortada por el sollozo. Elena, todo se ha ido al infierno. Mi hermana encontró fotos nuestras en mi teléfono, de cuando estábamos en el puente besándonos. Lo ha contado todo a la familia. Mi padre. En su lecho de muerte me ha maldecido. Dice que soy una vergüenza, que el cáncer es castigo divino. Colgué aturdida, y el mundo se derrumbó. ¿Fotos? ¿Cómo? Recordé entonces, había enviado una a una amiga de confianza en Vigo, pero ¿habría sido hackeada? No importaba, el daño estaba hecho. Adriana decidió quedarse en Sevilla unos días más para arreglar esto, dijo. Pero yo sentía la traición filtrándose de nuevo porque no había borrado esas pruebas. ¿Me usaba como escudo contra su pasado? Enfurecida, tomé un tren a Sevilla sin pensarlo 2 veces. El viaje fue un borrón de paisajes cambiando de verde galego a dorado andaluz, mi mente un torbellino de celos y dolor. Llegué al barrio de Triana al atardecer, guiada por las indicaciones vagas de Adriana. Su casa familiar era un patio sevillano típico, con azulejos blancos y geranios rojos, pero el ambiente era gélido. La encontré en la cocina, rodeada de mujeres llorosas, su madre, su hermana, discutiendo en susurros. Elena, exclamó al verme palideciendo. Su hermana, una copia más joven y amarga de ella, me miró con desprecio. Tú eres la causa de esto. Has corrompido a mi hermana. Las palabras me golpearon como un latigazo, y respondí con la dignidad de quien ha cruzado España por amor. El amor no corrompe, lo que corrompe es el miedo a él. Esa noche en un hostal cutre cerca del Guadalquivir confrontamos la verdad. Adriana confesó que había dudado, que las presiones familiares la habían hecho cuestionar nuestro futuro. Pensé en dejarte ir, para no arrastrarte a este pozo, admitió, y yo sentí la furia subir como bilis. ¿Y por eso no borraste las fotos? ¿Para tener una excusa? Gritamos, lloramos y en el clímax de la discusión, ella rompió una copa contra la pared, el vino tinto salpicando como sangre simbólica. Te quiero, maldita sea. Pero este secreto me está matando. Nos abrazamos en medio del caos, pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda había germinado en un abismo. Volvimos a Ourense juntas en un tren silencioso prometiendo reconstruir. Pero el conflicto no había terminado. Mi madre, alertada por chismes de Vigo, me llamó histérica, he oído rumores. ¿Es verdad que estás con una mujer? Ven a casa, Elena, antes de que nos avergüences a todas. Colgué temblando y por primera vez, el peso de la sociedad ourensana, con su catolicismo arraigado y su hipocresía festiva, me aplastó. Enero en Ourense trae un frío que se mete en los huesos, como el remordimiento que ahora nos acompañaba a Adriana y a mí. Regresamos de Sevilla con promesas frágiles, como las ramas de los castaños que crujen bajo la escarcha en las avenidas. Intentamos retomar la normalidad, desayunos compartidos con tostadas y membrillo, tardes en las termas de Achabasqueira donde el vapor ocultaba nuestras lágrimas y noches en las que su guitarra tejía melodías de reconciliación. Pero el malentendido de Sevilla había abierto grietas profundas en nuestra confianza, grietas por las que se colaban vientos de duda y resentimiento. Yo me despertaba a medianoche imaginando su regreso al sur, su familia tirando de ella como las arenas movedizas del Guadalquivir. Ella, por su parte, se encerraba en silencios, tocando piezas fúnebres que me recordaban el lecho de muerte de su padre, muerto esa misma semana sin reconciliación. El instituto se convirtió en mi escape, pero ni siquiera allí encontré paz. Mis alumnos, siempre intuitivos como lobos jóvenes, notaban mi palidez, mis lecciones distraídas sobre la casa de Bernarda Alba, donde las pasiones reprimidas de las hermanas me resonaban demasiado cerca. Una de ellas, una chica de 16 años llamada Marta, me acorraló después de clase. «Profesora, ¿está bien? Parece que lleva el mundo sobre los hombros». Su empatía me desarmó y en un arrebato, el primero de mi vida, le conté una versión edulcorada. El amor es complicado, Marta. A veces duele más que alegra. Ella, con la inocencia de quien aún no ha probado el veneno de los prejuicios, respondió, entonces cámbielo. El amor verdadero no debería doler tanto. Sus palabras se clavaron en mí un recordatorio de que mi lucha no era solo personal, era el eco de generaciones de mujeres gallegas silenciadas. Adriana, mientras tanto, empezó a ensayar para un pequeño festival local en la Plaza de Ferro,
un evento que celebraba la música tradicional con toques modernos. Será mi forma de renacer aquí, me dijo con esa sonrisa torcida que aún me derretía. La acompañé a los ensayos en un sótano húmedo del centro, donde olía a moho y a sueños aplazados. Allí, entre guitarristas locales y percusionistas con panderetas, vi su talento brillar, su voz, ronca y apasionada, llenaba el espacio como el humo de un cigarro en una taberna. Pero también vi las miradas, de los hombres que la cortejaban con cervezas y cumplidos, de las mujeres que cuchicheaban sobre la sevillana que no encaja. Una noche después de un ensayo, uno de los músicos, un tipo corpulento llamado Paco con bigote de mosquetero, la invitó a celebrar en privado. Ella rechazó, pero yo, oculta en las sombras, sentí los celos como un puñal. ¿Y si ella cedía? ¿Y si mi amor no bastaba contra la tentación de una vida normal? El conflicto estalló una semana antes del festival. Mi madre apareció sin avisar en mi puerta, con maletas y un crucifijo en la mano, para salvarte de ti misma. Había viajado desde Vigo en autobús, impulsada por los rumores que su hermana, mi tía chismosa, le había susurrado durante una misa. Elena, hija mía. ¿Qué es eso de que sales con una mujer? El Señor no lo permite. Piensa en tu padre, en la vergüenza. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en el pasillo como un requiem. Adriana, que estaba en mi cocina preparando café, salió pálida como un fantasma. Señora, con todo respeto, empezó, pero mi madre la cortó. Tú eres la que la ha enredado. Vete de aquí, antes de que llame a la policía por seducción. Las palabras fueron un latigazo, vi a Adriana encogerse, su orgullo sevillano hecho trizas. Yo intervine, gritando: madre, esto es mi vida. El amor no es un pecado, es mi salvación. Pero ella, con lágrimas de rabia, recogió sus cosas y se marchó al hotel, jurando no volver hasta que enderezara el camino. Esa noche Adriana y yo nos enfrentamos en mi salón, el aire cargado de reproches no dichos. Tu familia me odia, Elena. Igual que la mía. ¿Vale la pena este dolor? Su pregunta era un abismo y yo, en mi inseguridad, respondí mal: tal vez si no hubieras traído tus dramas de Sevilla, no estaríamos así. Las palabras salieron como veneno, y ella se levantó, los ojos llameantes. Tú no entiendes nada. He arriesgado todo por ti, mi carrera, mi hogar, mi cordura. Pero si dudas, vete tú. Golpeó la puerta al salir, y el silencio que dejó fue peor que cualquier grito. Me quedé sola, con el eco de su guitarra ausente, preguntándome si el amor era una rebelión que no podíamos ganar. Los días siguientes fueron un calvario. Mi madre se instaló en el Hotel Asburgas, acosándome con llamadas diarias llenas de salmos y súplicas. Reza, hija. Reza por tu alma perdida. En el instituto, Marta me regaló un dibujo, dos mujeres de la mano bajo un arco iris, con la inscripción: El amor vence. Lloré en el baño, sintiendo la profundidad de mi aislamiento. Adriana no respondía mensajes, y su piso estaba en silencio mortal. Fui al sótano de ensayos, pero Paco me dijo que ella había cancelado todo. Está destrozada, Elena. Dice que Ourense la ahoga. El festival llegó como una tormenta. Me planté en la plaza de Ferro bajo las luces colgantes y el aroma de chorizos asados, buscando su rostro entre la multitud. El escenario vibraba con gaitas y tambores, pero sin ella. Mi corazón latía con pánico. ¿Se había ido? ¿De vuelta a Sevilla, dejando atrás nuestro amor como un verso inconcluso? Subí al backstage empujando a curiosos, y allí la encontré, sentada en una caja de madera, la guitarra en el regazo, mirando al vacío. Adriana, susurré, y ella levantó la vista, los ojos rojos de tanto llorar. No puedo tocar esta noche. Sin ti, ¿para qué? La abracé allí mismo entre cables y sombras y le confesé todo: mi miedo a perderla, mi rabia contra el mundo, mi amor inquebrantable. Eres mi música rebelde, le dije. No te dejaré ir. En ese momento el organizador la llamó al escenario. Dudó, pero yo la empujé: toca por nosotras. Subió sola con su guitarra, y cuando rasgó las cuerdas, el público enmudeció. Cantó una pieza original, dedicada a la mujer que me salvó en esta ciudad de ríos y secretos, versos de lucha y redención, de amores que desafían al destino. Lágrimas corrieron por mi rostro mientras la veía, radiante bajo los focos, su voz un puente entre el sur y el norte.
El aplauso fue ensordecedor, pero para mí fue una victoria pírrica. Sabíamos que el verdadero clímax aún nos esperaba. Febrero trajo de cielo a Ourense, pero no a nuestras almas. El festival había sido un bálsamo temporal, un momento de gloria pública que contrastaba con el caos privado. Adriana y yo volvimos a intentarlo, tejiendo nuestra rutina con hilos más fuertes, caminatas por el sendero del padre Feijóo, donde los sauces llorones del Miño nos susurraban consuelos, y veladas en su piso donde ella me enseñaba acordes básicos en la guitarra, riendo cuando mis dedos torpes desafinaban. Eres una poeta, no una tocaora, bromeaba, y yo respondía besándola, sintiendo como el amor nos reconstruía pedazo a pedazo. Pero las grietas persistían, mi madre seguía en el hotel, enviando cartas llenas de culpa y arrepentimiento fingido, vuelve a la iglesia, Elena, el diablo se disfraza de pasión, y los rumores en el instituto se habían convertido en susurros maliciosos. Una colega, la estricta doña Carmen, me confrontó en la sala de profesores, ¿es verdad lo que dicen? Piensa en los niños, Elena. Esto no es propio de una educadora. La presión me agobiaba, un peso que me hacía cuestionar todo. ¿Era egoísta aferrarme a Adriana, arrastrándola a mi mundo conservador? Ella, por su parte, recibía ofertas de Sevilla, bares que la llamaban para tocar en la feria, promesas de un regreso triunfal. Podríamos ir juntas, sugería a veces, pero yo me aterrorizaba al pensarlo, ¿sobreviviría nuestro amor al escrutinio andaluz, más feroz que el galego? El conflicto interno se profundizaba, pasábamos noches discutiendo no por celos, sino por futuros incompatibles. Quiero una vida contigo, Elena, pero no a medias. No escondiéndonos como ladronas en la noche. Sus palabras me herían porque eran verdad. En Ourense nos tomábamos de la mano solo en la oscuridad, besándonos en callejones donde nadie nos viera. El punto de inflexión llegó con una traición inesperada. Una mañana de marzo encontré en mi buzón una carpeta anónima, fotos granuladas de nosotras en el puente besándonos bajo la lluvia, capturas de sus publicaciones en redes, donde había compartido versos ambiguos sobre mi musa del norte y, peor aún, un panfleto impreso con citas bíblicas contra la desviación. Al final, una nota escrita a máquina: Ourense no tolera escándalos. Renuncia a ella o perderás tu trabajo. El pánico me invadió. ¿Quién? Sospeché de doña Carmen, o quizás de algún alumno devoto, pero el anonimato era un veneno lento. Se lo mostré a Adriana esa tarde en las termas, donde el vapor nos envolvía como un velo protector. Ella palideció, luego enrojeció de ira. Esto es el colmo. ¿Vamos a dejar que nos intimiden? Propuso una respuesta pública, tocar en la Plaza Mayor, declarando nuestro amor en canción. Yo me horroricé, estás loca. Me despedirán, mi madre enloquecerá, ¿y tú? Tú volverás a ser la paria de Sevilla. La discusión fue la peor hasta entonces, un torbellino de acusaciones que sacó a la luz nuestras inseguridades más crudas. Tú siempre eliges la comodidad, Elena. El instituto, tu familia, el qué dirán. ¿Dónde quedo yo en eso? Gritó y yo respondí con veneno, y tú traes el caos. Tus secretos, tus dramas sureños. ¿No ves que nos destruyen? Ella se levantó del agua caliente salpicando vapor, y salió envuelta en una toalla, dejándome sola con el eco de mis palabras. Esa noche no volvió a su piso, durmió en casa de una amiga música, una gallega lesbiana que había conocido en el festival. Yo, en mi cama fría, lloré hasta el amanecer, sintiendo el abismo de la separación como un río desbordado. Al día siguiente el clímax inesperado irrumpió como un rayo en cielo claro. Mi madre, en un gesto de aparente reconciliación, me invitó a almorzar en el hotel. Llegué exhausta con ojeras que delataban mi insomnio, y la encontré no sola. Adriana estaba allí, sentada frente a ella, con una expresión de desafío sereno. ¿Qué significa esto?, balbuceé, el corazón acelerado. Mi madre, con voz temblorosa pero firme, habló primero: hablé con tu amiga, Elena. Pasé la noche pensando, rezando. Recordé a tu abuela, que nunca contó su secreto, amaba a una vecina en su juventud, en un pueblo de Lugo. Lo supe por sus cartas escondidas en el ático. Si ella pudo vivir con dolor, ¿por qué condenarte a ti? Lágrimas rodaron por sus mejillas y Adriana añadió: le conté todo, Elena. De Sevilla, de nosotras. Me dijo que el amor verdadero es como el Miño, fluye, a veces inunda,
pero siempre encuentra su cauce. El momento fue surreal, las tres en el comedor del hotel con vistas a las burgas humeantes, tejiendo un puente frágil sobre años de silencio. Mi madre nos tomó las manos, un gesto que valía más que 1000 disculpas. No lo entiendo todo, pero te quiero, hija. Y a ti, Adriana, gracias por hacerla feliz. Salimos juntas, un trío improbable, y en el patio del hotel, bajo la lluvia primaveral, Adriana sacó su guitarra, siempre la llevaba, como un talismán, y tocó una bulería suave, dedicada a las madres que aprenden a soltar. Lloramos, reímos y por primera vez sentí que el conflicto no nos rompía, sino que nos forjaba. Pero la traición anónima aún acechaba. Esa semana el director del instituto me citó, el panfleto había llegado a su escritorio, y aunque me defendió, «Eres la mejor profesora que tenemos, Elena», me advirtió de cuidado con las apariencias. Decidí no huir, en cambio con Adriana, planeamos nuestra respuesta. Ella compondría una canción para un recital escolar, sobre amores valientes en la literatura gallega. Yo hablaría en clase sobre la diversidad en las obras de Rosalía. Era un riesgo, pero uno compartido. Sin embargo, el verdadero alto trámite vino de forma imprevista. Una noche, mientras cenábamos en mi piso, fabada casera y vino tinto, sonó el timbre. Era la hermana de Adriana, llegada de Sevilla sin avisar, con una caja en las manos. «Adriana, lo siento», dijo, voz quebrada. «Mamá quiere verte. Ha leído tus canciones en un periódico local, dice que eres fuerte como papá en sus días buenos». Nos abrazó a las tres, mi madre había venido de Vigo esa tarde, y en ese abrazo, el círculo se cerró. La traición, descubrimos después, provenía de un vecino chismoso del edificio, arrepentido tras ver el festival. Nos envió una carta de disculpa, pero ya no importaba. En esas semanas de abril, con los almendros floreciendo a lo largo del Miño, nuestro amor se profundizó en matices psicológicos que antes ignorábamos. Adriana confesó sus miedos a la permanencia, nacidos del rechazo familiar, yo mi terror a la vulnerabilidad, heredado de una madre que me había sobreprotegido. Terapias informales, conversaciones largas, caminatas terapéuticas, nos curaron, convirtiendo el dolor en empatía. Mayo en Ourense es un estallido de vida, las fiestas del Corpus llenan las calles de tapices florales y procesiones, pero para nosotras, fue el mes de la redención. El recital escolar fue un éxito modesto pero transformador. Adriana tocó en el auditorio, su voz resonando en versos que honraban a mujeres como Emilia Pardo Bazán, amores silenciados por la historia. Mis alumnos aplaudieron y Marta, con ojos brillantes, me susurró, «Lo han hecho, profesora. Han cambiado el mundo un poquito». Doña Carmen sorprendentemente se acercó después, «Perdóname, Elena. El miedo nos hace tontos». El director incluso mencionó una posible promoción, por tu valentía en promover la inclusión. Mi madre regresó a Vigo con el corazón más ligero, prometiendo visitas regulares, traeré empanada, y tú, Adriana, me enseñarás esa guitarra tuya. La hermana de Adriana se quedó unos días explorando Ourense con nosotras, termas, el museo arqueológico, y largas charlas en la taberna o código, donde el pulpo y el vino aflojaron lenguas y curaron heridas. Sevilla te espera, pero con orgullo esta vez, le dijo a Adriana. Ella sonrió pero su mirada se posó en mí, mi hogar está aquí, donde el río canta en gallego. Sin embargo, no todo fue euforia, el camino al clímax había dejado cicatrices. Una noche de junio, durante la Festa da Historia, con desfiles medievales y fuegos artificiales sobre el Miño, discutimos de nuevo. Adriana recibió una oferta tentadora, un contrato para tocar en un circuito andaluz, con giras que la alejarían meses. Es mi sueño, Elena. Pero sin ti, es vacío. Yo, aún marcada por el miedo a la pérdida, exploté, siempre eliges la música sobre mí. Soy solo tu musa temporal. La pelea fue visceral, en las orillas del río, donde los fuegos iluminaban nuestras lágrimas. Te equivocas, gritó ella. La música es como te amo, rebelde, profunda. Pero si dudas, déjame ir. Corrió hacia el puente y yo la seguí, el corazón en la garganta. Allí, bajo la lluvia de chispas artificiales, la encontré apoyada en la barandilla, la guitarra al hombro como un escudo. No te vayas, supliqué, voz rota. He sido una idiota, cegada por mis inseguridades. Tú eres mi todo, mi fuego, mi río. Ella se volvió, ojos brillando con lágrimas y luces. Y tú la mía, Elena.
Pero debemos decidir, juntas en esto, o separadas por miedos. En ese instante el clímax estalló no en violencia, sino en revelación. Le conté mi secreto más guardado. En la universidad, había tenido un amor fugaz con una compañera, roto por el escándalo que me había hecho jurar celibato emocional. Por eso dudo tanto, tengo pánico de repetir el dolor. Ella me abrazó susurrando, entonces rompamos el ciclo juntas. Aceptaré el contrato pero con una condición, vienes conmigo en las pausas y hacemos de Ourense nuestro puerto. Nuestra reconciliación fue un renacer, besos bajo los fuegos, promesas selladas con un anillo sencillo, un aro de plata con una inscripción en gallego, amor sin fin. El público en la fiesta, ajeno a nuestro drama, aplaudía el espectáculo, pero para nosotras era el final de una era de conflictos. La traición anónima se diluyó en irrelevancia, los malentendidos en lecciones de empatía. El verano llegó con calores suaves y nosotras, fortalecidas, planeamos el futuro. Adriana partió a Sevilla por un mes, pero con llamadas diarias y planes de visitas. Yo en Ourense empecé un taller de escritura para mujeres, inspirado en nuestra historia, Voces Rebeldes, donde compartíamos relatos de amores no convencionales. Mi madre asistió a la primera sesión, orgullosa y tímida, trayendo galletas caseras. El final no fue un cuento de hadas perfecto, el amor nunca lo es, pero fue humano, profundo. En septiembre Adriana volvió con un disco demo bajo el brazo, dedicado a mí, Río Rebelde. Tocamos juntas en la Plaza Mayor, yo recitando poemas mientras ella rasgueaba, y el público, diverso, curioso, nos ovacionó. Sentí por primera vez que Ourense no era una cárcel, sino un lienzo para nuestra historia. Hoy, mirando el Miño desde nuestro balcón compartido, compramos el piso juntos, uniendo paredes y vidas, sé que esa música rebelde del piso de enfrente no solo me hizo arriesgarlo todo, me dio un mundo nuevo. En las noches de otoño cuando toca de nuevo no es lamento sino himno. Y yo, Elena, bailo a su ritmo, libre al fin.